Lo vamos a saludar a Sergio Supo en Israel. Hola Sergio, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué decís, Rodolfo? Muy buenas tardes para ustedes también, para mí. Ya está cayendo la tarde, estoy ya en Jerusalén, recién llegado a Jerusalén desde Tel Aviv, al final de un día muy intenso. Hemos pasado por el Parlamento israelí aquí en Jerusalén como anteúltimo punto de la actividad que tenemos hoy. Aquí en Jerusalén la muerte del Papa es registrada en varios planos. Algo de esto hablamos ayer, Rodolfo, pero me quisiera detener un minuto más con este tema de la relación que el Papa tuvo, por un lado, con la religión judía. Digamos, un intenso, un activo defensor de las decisiones que tomó el Concilio Vaticano II en el sentido de un acercamiento, de la eliminación de la figura del deicidio. Esto es una acusación que durante muchos años figuraba en el catolicismo como que acusaban a los judíos por haber matado a Jesús. Eso fue eliminado Y es más, él lo dijo, en algún momento llegó a decirlo. No, lo dijo con todas las letras porque claro. el Concilio Vaticano II lo planteó en esos términos en la década del 60. Lo que pasa es que los cambios en la Iglesia llevan su tiempo, llevan niveles de aceptación que no son siempre directos, ni mucho menos. La Iglesia es una organización jerárquica, masculina y jerárquica, vertical, pero eso no hace o no impide que muchos hombres piensen diferente y actúen en consecuencia de sus pensamientos. Por lo tanto, cuestiones como estas, que además arrastran cuestiones culturales, etcétera. Por lo tanto, aquí es valorado y reconocido como un enfático defensor del acercamiento a las religiones, concretamente en relación al judaísmo, como un aportante concreto a la lucha en contra del antisemitismo, porque de eso se trata. Uno de los aspectos del acercamiento de las dos religiones, del catolicismo / cristianismo, en sus distintas vertientes, y el judaísmo, que como decía Bergoglio, el judaísmo es el hermano mayor del catolicismo, del cristianismo. En ese sentido, en ese plano, es muy reconocido aquí en Israel. Yo he tenido oportunidad de hablar en estos días, particularmente desde ayer a primera hora de la mañana, que se conoció aquí la noticia. He hablado con algún rabino, he hablado con autoridades políticas, con dirigentes sociales. En ese sentido había una gran imagen del Papa Francisco. Hay otro plano, el plano político, el plano en el que Francisco fue también, con énfasis, un defensor no solo de la paz, sino un denunciador y una persona que advirtió en forma permanente sobre los daños que provocan guerras que afectan a poblaciones civiles, como las que se libran, estos combates urbanos que se libran en Israel y en Palestina, puntualmente en Gaza. Lo que ocurrió a partir del 7 de octubre del 2023, ese ataque terrorista de Hamas que le costó la vida a más de 1.300 israelíes y que abrió una nueva etapa de la guerra sin cuartel que durante años ha tenido Israel con el terrorismo islámico en sus distintas versiones. Hezbollah en relación al Líbano en el norte de Israel, y con Hamas, que controla la franja de Gaza muy cerca de Tel Aviv y también muy cerca de aquí de Jerusalén. Entonces, las denuncias continuas sobre la situación humanitaria de los ciudadanos de Gaza en medio de la guerra por parte del Papa aquí generaron algunas molestias, como con el signo de la incomprensión. Algo parecido puede decirse respecto de la posición que Francisco adoptó respecto de la guerra de Ucrania con Rusia, de la invasión de Rusia a Ucrania. El Papa no fue especialmente enfático en su condena al ataque ruso a Ucrania, porque al mismo tiempo estaba tratando de establecer una relación estratégica y muy difícil de llevar
con la Iglesia Ortodoxa rusa, que controla resortes fundamentales del poder en Rusia. En ese sentido, hubo un Francisco político, al que no se lo puede sospechar de haber especulado en cuestiones de paz, y que es una doctrina y un pensamiento que la Iglesia siempre ha defendido, estar siempre a favor de la paz, pero sin embargo con una cierta equidistancia que a los actores de una guerra, como en el caso de Israel, o a los actores de una guerra, como en el caso de Ucrania, le pueden haber dejado algunas molestias o algunas heridas. Esto, sin embargo, no impedirá que haya una delegación de primer nivel de Israel el sábado en el funeral del Papa Francisco en la iglesia de San Pedro, en la Catedral de San Pedro y en la Plaza San Pedro, donde va a tener lugar la despedida de Estado que va a tener, como es natural, el Papa Francisco, Rodolfo. Sí, estaba pensando, la iglesia de Estados Unidos amenazó incluso con quebrarse, con irse, para entender cuando Francisco, ¿qué hizo? Fue decir, no podemos negar una bendición a parejas del mismo sexo. Bueno, para entender cuán difíciles en este tipo de organizaciones son los cambios, Sergio. Muy difíciles, por eso ayer planteábamos, y creo que es una pregunta que no tiene naturalmente una respuesta, cuál será la profundidad de los cambios que Francisco hizo, que se van a mantener o no a partir del nuevo papado que sobrevendrá cuando se elija su sucesor. Si bien el control del colegio cardenalicio estará en manos de una gran mayoría, 85%, de nuevos cardenales nombrados en los 12 años de papado de Francisco, la impronta personal del nuevo papa también puede determinar, y las circunstancias. Recordemos un detalle que no es menor. Francisco fue un candidato impensado, pero un candidato que surgió y apareció en contra de Ratzinger cuando murió en 2005, 2 de abril del 2005, el Papa Juan Pablo II, un papa histórico. En ese momento Ratzinger parecía tener todo atado para ser el Papa, finalmente lo fue, pero precisó que el cardenal Bergoglio retirara de alguna manera, cediera su candidatura, si es que él no la había lanzado naturalmente, pero había consenso respecto de él. Por eso cuando ocurrió este hecho con muy pocos antecedentes en la historia de la Iglesia, que fue la dimisión, el retiro en vida de Ratzinger, del Papa Benedicto, prácticamente la candidatura de Bergoglio resurgió. ¿Cuál era la agenda en ese momento? La agenda incluía los abusos sexuales cometidos por hombres de la Iglesia en distintos puntos del mundo, especialmente en los Estados Unidos, tal cual, donde había algunas diócesis que habían literalmente quebrado por los millonarios juicios de víctimas de religiosos que la Iglesia había tenido que pagar y había perdido sus bienes. En Estados Unidos se llega a ese límite. La Iglesia había perdido sus bienes. Un problema enorme. Otro problema enorme era la discusión sobre las reformas pendientes del Concilio Vaticano II, las resistencias, el surgimiento o el resurgimiento de sectores ultraconservadores que querían volver para atrás al Concilio Vaticano II, que es un parteaguas en la historia de la Iglesia, que lleva ya más de casi 60 años, 50 y tantos años, cuya aplicación se va realizando y que el Papa Francisco ha tratado de profundizar. Y la otra cuestión es, y en esto fue muy enfático y muy contundente en sus gestos, lo decía muy bien recién el padre Guillermo Marcó, fue muy contundente en sus gestos, Rodolfo, en contra de la curia romana, de esos príncipes que vivían como verdaderos príncipes, que no eran, en la curia romana, con lujos, cuando se suponía que la Iglesia debía representar a los más desposeídos. En ese sentido también hubo una reestructuración muy fuerte, puertas adentro del Vaticano, que generó crujidos intensos, fuertes, a lo que hay que agregar la incorporación de la mujer
en espacios de decisión, todavía lejos de la equiparación o de la igualación que tienen los hombres. Solo los hombres pueden ser papa, solo los hombres tienen el verdadero poder en la iglesia todavía, pero hay que decir que hoy la administradora del Vaticano es una monja, cosa que no había ocurrido nunca en toda la historia de la iglesia. No solo ese lugar, el Papa le dio otros lugares a otras religiosas en lugares decisivos sobre las reformas que él encomendó. Son pasos que parecen cortos si uno mira desde fuera, como estamos mirando nosotros una institución milenaria como la Iglesia, pero que pueden ser muy trascendentales y muy importantes en una institución que hace o mide en siglos su propia evolución. Francisco hizo en ese sentido un aporte. Veremos en los hechos, en la práctica, lo que ocurre en los próximos años cuando llegue el momento de consolidar estos aportes que Francisco ha dejado para la historia de la Iglesia. No puede haber cambios sino en la decisión de un papa, pero con un solo papa no alcanza, dicen. Querido Sergio, gran abrazo. Enorme abrazo, seguimos mañana. Un abrazo grande. Sergio Supo, desde Israel.